noticias el día de ayer, se junta el Consejo de Gobierno del Banco de México. Se esperaba que las tasas de interés que incrementaran 1/4 punto, un poquito así como para controlar la inflación, pero al mismo tiempo le llega a la Junta de Consejo del Banco de México la información de la inflación de enero, ¿no? Que es un dato muy importante sobre el tema del control de la inflación y las tasas de interés, para saber si tienen que acentuar un poquito el aumento o no. Y resulta que la tasa de inflación, sí, de manera sorprendente, en lugar de bajar con respecto a diciembre de 7.8, que fue diciembre del año pasado, subió a 7.9%, es decir, es un crecimiento que no se esperaba como tal, siendo este crecimiento, Marcelo, para ubicarlo en perspectiva, el mayor desde el último más alto de ese dato anualizado corresponde al dato de 2001, fíjate, ¿no? Para que estamos hablando de hace 22 años que no tenemos una inflación de ese nivel. Entonces, ¿qué hizo la Junta de Consejo? Pues no es 1/4 punto, va a ser medio punto, es decir, las tasas de interés amanecen en el Banco de México al 11%. Bien, ¿no? ¿Esto qué es, Carlos? ¿Qué es? ¿Qué significa cuando hace esto el Banco de México? Bueno, esto significa que los costos para los bancos privados también prestan y también piden prestado a la tesorería del Banco de México. Es un mecanismo de prestador y prestamista, ¿no? Sí. En ese caso, el costo de dinero sube y por lo tanto ellos tienen que cobrar más altos los intereses que cobran en sus créditos, ¿no? Sí. Y eso efectivamente pues sí tiene ganancias en el Banco de México por el tema del pago de tarjetas, pago de vivienda, que fue uno de los elementos importantes en la inflación. Entonces todo eso aumenta, pero también por el lado de los ahorradores van a recibir, la gente que ahorra van a recibir una mejor ganancia, ¿no? Sí. Y eso también ayuda el banco les va a pagar más intereses, pues a los que tengan dinero. El banco les va a pagar más intereses. Sí, pero estamos hablando que tengan millones, ¿verdad? Porque exactamente. 20,000 pesos, ¿qué te va a dar? ¿Verdad? Así es, y además tienes que tenerlos a plazo fijo, no nada más una tarjeta, en una cuenta de tarjeta de débito te va a dar. La ventaja, Marcelo, sí. Viene siendo el control de la inflación, que la gente, en lugar de gastar ese dinero, lo ahorre, puesto que la inflación está subiendo. Y lo vemos, por ejemplo, los datos de enero, increíble, los precios, principalmente, antes de entrar ahorita contigo, estaba revisando, por ejemplo, la harina de trigo ha subido en un año 29%, el huevo el 26% en promedio en el país, y yo lo acabo de ver el día de ayer a 50 o 60% más alto, los aceites 20%, los quesos 20%, las verduras, por ejemplo, chile serrano, jitomate, pepino, lechuga, sobre incrementos del 50%. Entonces, eso es preocupante, puesto que ya no estamos con la inflación que de Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos la inflación, Marcelo, te platico, de estar de niveles del 6.2%, ahí sí bajó en enero a 5.8%. Entonces, eso ya no es tanto una inflación, decíamos anteriormente, es la inflación del mundo, es la inflación de todo, global, etcétera, y estamos impactados. Ahorita no, ahorita el efecto es de una inflación interna. Y digamos, la esperanza es que eso tenga que ver también con los incrementos de servicio que hubo en enero, particularmente el ajuste en los salarios, por ejemplo, que fue importante, del 20%, y eso pues también se traslada al final del día a los precios de los productos. Entonces, pues el panorama, Banco de México hace su labor, sube tasas, prioridad del Banco de México es controlar la inflación para que el dinero alcance y que la gente no pierda tanto poder adquisitivo, ¿no? Sin embargo, también
hay que ver que al subir la inflación, Marcelo, los gobiernos tienen que pagar más intereses. Acuérdate que el gobierno se financia de bonos, ¿no? Que coloca en el mercado nacional e internacional, ¿no? Sí. Esos bonos, pues si sube la tasa, tienen que pagar más. Nomás para tener una idea, Marcelo, fíjate, el total de pago de intereses del gobierno por lo que recibe, por lo que le prestan. ¿Para qué le prestan? Pues para gastar en pagos de sueldos, en participaciones a los estados, etcétera. Estamos hablando de 500 billones, ¿no? Con B, es decir, 500 millones de millones, 500 billones de pesos, ¿no? Y también para poner en perspectiva, estaba también revisando lo que es el gasto social, que es la prioridad y el número uno de México, es de 1.500 billones con B grande, ¿no? Billones. Sí. Estamos hablando de que una tercera parte de ese gasto equivale a lo que el gobierno gasta en puros intereses, nada más. Entonces, sí tiene un costo muy alto subir las tasas, pero en una balanza que pones, dices tú, bueno, los primeros controlar la inflación, ¿por qué? Para que la gente le alcance, ¿no? Ese es el criterio que se toma. Bueno, pero también quienes por alguna razón todos estos efectos sí tratan de parar la inflación, pero no ha habido ese resultado, Carlos. ¿Y cuánto tiempo tenemos comentándolo, no? Aumento a la tasa de interés, aumento a la tasa de interés. En Estados Unidos, ¿por qué ya lo lograron? A ver. ¿Verdad? Bueno, mira, lo que pasa es que la actividad económica, al final del día, Marcelo, lo que saca adelante a una economía es la producción, es la actividad. Finalmente, ¿por qué no hay huevo? Porque hay escasez, ¿no? O ¿por qué no hay harinas? ¿Por qué hay escasez? Bueno, porque, ponte ejemplo, porque la gente no invierte. ¿Y por qué no invierte? Porque no ve las condiciones adecuadas para hacerlo, y tiene mucho que ver la estabilidad. Claro. La estabilidad, digamos que se sienta confiado en que, sí. en que invertir no va a ocasionar un problema de que el país va a estar estable, que no hay apoyo a la producción, Carlos. Sí, entonces viene por el lado de que se apoye la producción, que la gente se sienta, sobre todo el empresario, ¿no? El que genera esta producción, pero también hay un MIPYME, si bien hay un 80-20, que dice, bueno, el 80% de la producción lo produce el 20% de las empresas, pero el otro 20% de las MIPYMES, las pequeñas empresas, pues imagínate que es el volumen, el 80% del total de las empresas, si se les apoyaría, eso impactaría de manera importante a la producción, ¿no? Entonces, es un juego difícil, pero al final del día, lo más importante, Marcelo, viene siendo un ambiente adecuado para que el inversionista le entre, y no nada más se trata de inversión extranjera, sino también hay que buscar la inversión nativa. Bien. Carlos Aspe, como siempre, muchas gracias. Aquí está el ABC de la economía. Nos escuchamos, ¿qué te parece? Y nos vemos el próximo viernes. Con todo gusto, Marcelo, y que tengan feliz fin de semana.